Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del portal del Villegas, que antes de nada, para que no me reten acá en la casa, les cuento de Roma, un viaje inmóvil de vuestro servidor que trata no solo de Roma o de algunos episodios en la historia de Roma, contados de la manera más entretenida, más cinemática, hollywoodense posible, sino que además cómo llegué a ellos, cómo me metí en el tema, cómo perseguí algunos libros que no los podía encontrar o no tenía plata para comprarlos. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Hablo de autores de antiguos o modernos de historia que trataron el tema. El libro viene con ilustraciones, es súper entretenido. Es una cazuela de cosas, no es una historia de Roma, ni es una historia mía. Es una historia de muchas cosas que se van mezclando, se van agregando, van interactuando, teniendo como marco de referencia, por supuesto, Roma. Un viaje inmóvil, porque nunca he ido a Roma. He viajado sentado leyendo libros de historia. Eso está en elvillegas.cl/tienda y además usted lo puede comprar en pack. Puede comprar el libro solito, por supuesto, pero hay unos packs en que este libro está con otros 2 o 3 míos de distinto tipo y el pack está a precios súper accesibles, así que puede que le convenga un pack y, en fin, ya veremos. Bien, vamos a partir el programa recordándoles, estimados amigos, que está auspiciado por el corredor inmobiliario Ángel Hey, muy efectivo, muy rápido, muy eficaz. Si usted tiene estancada una propiedad que quiere vender y arrendar y no lo ha logrado, póngase en contacto con él. Se concentran pocos encargos y esa es una de las razones de su eficiencia. Remodelen, una empresa de puros profesionales para temas de pintura, arreglo, cambios de pisos, arreglo, cambios de muebles de cocina, arquitectos para obras mayores, puros profesionales para entregar un trabajo profesional. No más maestros chasquillas, amigos, ya pasó esa época. Y el método EVE, si usted quiere eliminar la barriga, la celulitis, las estrías o otras cosas feas, no le sirve de nada salir a correr o andar en bicicleta, ninguna de esas cosas, o la dieta. Va a seguir ahí la barriga exactamente igual y la celulitis. Hay métodos especiales que se diseñaron en Corea del Sur para terminar con eso, se trajeron a Chile y se imparten en 3 locales, uno en Concón, otro en Vitacura y otro en Los Ángeles, en el sur de Chile. Entre el sitio, vea los detalles, estimados amigos, yo les estoy contando el mínimo de lo que puede hacer por usted el método EVE. Bueno, vamos a partir el programa que voy a dedicar en lo central a una cosa que está en este momento, eso que llaman los periodistas ahora la polémica. Bueno, vamos a partir con el traslado de reos de alta peligrosidad o vinculados con organizaciones del narcotráfico a un nuevo recinto penal en el sur. Un recinto penal que no fue construido por este gobierno, obviamente. En 4 meses o 5 meses no se construye un penal. Esto viene de la anterior administración. Este fue algo iniciado por el gobierno Boric. Sí, algunas cosas hizo, evidentemente. Y se trasladó un montón de gente y todo esto se hizo con transmisión de televisión, se hizo público comunicacionalmente este traslado de un buen número. Estamos hablando de cerca de 200 individuos de, de distinto talante, no muy agradable tenerlos en la calle. Se les lleva entonces a una cárcel especial donde van a estar con un régimen mucho más estricto de incomunicación, en fin, todos los mecanismos carcelarios para gente especialmente peligrosa. Bueno, ¿cuál ha sido el comentario de los políticos? La mayoría de ellos, o todos prácticamente, el principio de llevar a estos individuos a un lugar especial les ha parecido correcto. Como dicen, se va en la dirección correcta. Pero nos faltaron algunas voces, porque tenían que buscar algo para criticar, algunas voces desde la izquierda, que hablaron que era innecesario haber montado lo que llamaron, abro comillas, un show mediático. Me parece una expresión un poco feliz, un poco tonta, porque un show mediático no tiene nada que ver con mostrar, como una noticia, el traslado de gente peligrosa a un recinto penal. Y mostrarlo
en momentos en que la ciudadanía tiene el tema de la seguridad en el primer lugar de su agenda y necesita una inyección de tranquilidad, de ver que se están haciendo cosas, que se están tomando medidas. Eso no es un show. Un show mediático, un show, es algo que no tiene peso ni sustancia, es una puesta en escena para divertir al público, para entretener. Un show mediático es un comediante contando sus chistes. Un show mediático es un matinal de televisión donde todo el mundo se está todo el rato riendo. Eso es un show mediático. Mostrar el traslado de reos de alta peligrosidad a un recinto especial no tiene nada de show. Como tampoco tiene nada de show cuando los diarios publican la noticia de que tal o cual grupo de carabineros, como ocurrió ayer o anteayer, hicieron una redada y capturaron a una cantidad de delincuentes, de gente que era buscada por la justicia, hicieron controles. Esas noticias aparecen todo el tiempo en los medios de comunicación. Son shows mediáticos también. Es un show mediático cuando la policía muestra en una mesa las armas, la droga que se incautó. ¿Es un show mediático? No, es una información. Llamarlo show mediático es un show mediático del que habla del show mediático. El show de tratar de buscar algo que criticar y que reprochar. En cierto sentido, una bajeza, porque cuando ante una cosa que es valiosa, que a la gente le interesa, como es ver medidas concretas que están combatiendo la criminalidad, considerar que eso es un show mediático me parece a mí, digamos, forzar demasiado las cosas, mostrar esa mentalidad, digamos, pequeñita del que anda buscando una falla hasta en la cosa, digamos, más importante, más razonable. Sí, pero mira, fíjate que es estupenda esta escultura de Miguel Ángel, pero fíjate que aquí hay una rayita rara. Hay una mosca aquí. Eso, ¿qué les parece a ustedes? Show mediático. Yo le voy a decir a este señor del show mediático lo que fueron en el gobierno de su camarada Boric, show mediático. Show mediático era cuando después de un crimen aparecía el señor Boric diciendo perseguiremos a los culpables por cielo, mar y tierra. Eso era un show mediático porque no se perseguía a nadie. Esos son shows mediáticos. Esto es una información para que el público se entere de que se están tomando medidas. Una de esas medidas es llevarse a esta gente. Y era una medida grande. Y acudió el presidente. Y además todo esto está relacionado con una cosa que tampoco es un show mediático. Hoy día mismo, mientras estoy grabando, hoy día jueves, se va a presentar en el Senado la iniciativa legal del gobierno para cambios constitucionales apuntando a la seguridad. Espero que no aparezca este político de izquierda diciendo que eso también es un show mediático. Todo un show mediático para este caballero. Bueno, no tienen remedio, señores. Es necesario dar una señal de que se están haciendo cosas en esta materia. Y se hizo. No es un show mediático. Es noticia, es información, es comunicarle a la gente algo importante que la gente considera importante. No al gobierno solamente, la gente. Show mediático. Bueno. Hay un tema bastante serio que está apareciendo y es el hecho de la desocupación más cargada hacia personas entre 18 y 34 años y especialmente mujeres. Ha habido, se dice, una destrucción de cargos, o sea, de posiciones laborales, especialmente, mayormente para ese estrato etario, gente entre 18 y 34 años. Y aquí viene la gran pregunta, o la pregunta pequeñita, a lo mejor van a decir que es un show mediático también. ¿Por qué se están destruyendo? ¿Qué quieren decir con que se están destruyendo cargos? Yo me pregunté eso, lo primero que hice, aquí llaman destrucción de cargos. Porque parece obvio, pero no es tan obvio, porque hay muchas maneras en que un cargo deja de existir,
O tal vez no deja de existir el cargo, sino que deja de existir el cargo para ese estrato etario. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a plantear algunas posibilidades. No sé cuál de ellas es la más importante. A lo mejor todas están operando, pero las voy a mencionar. 1. Simplemente los cargos efectivamente desaparecieron porque desaparecieron, quebraron, cerraron o disminuyeron su tamaño por razones económicas las empresas que ofrecían esos cargos. Y eso estaría conectado con los problemas económicos que sufre nuestro país, ya sabemos desde cuándo, desde hace tiempo, pero que se agudizaron. Entonces una empresa que desaparece, dejan de existir los cargos que tenía esa empresa, o una empresa que se achica, significa que una serie de cargos también desaparece. 2. La inteligencia artificial o las tecnologías que están reemplazando, que no están destruyendo una función, están destruyendo un cargo, o más bien dicho, una pega que cumplía esa función que ahora la cumple la inteligencia artificial. Es decir, no desaparece la gestión específica que esa empresa requería en tal o cual ámbito. Desaparece la persona que antes lo hacía, desaparece como posición laboral. Sigue como función, pero ya no es una posición laboral. Eso está ocurriendo. Y está ocurriendo con personas de todas las edades. 3. Esto es muy especulativo y lo planteo como una posibilidad. La gente más joven, especialmente los que están más cerca de los 18 años que de los 34, pero también hasta por ahí, pertenecen a generaciones que tienen una actitud, una postura ante el trabajo muy distinta a la que es propia de gente como yo o mayor, que se crió en otras condiciones. Son personas que tienen menos interés en hacer carrera, digamos así, o estar en un cargo, en una posición largo tiempo. Son personas que tienen mucha más tendencia a estar buscando otra actividad, salirse de una pega para pasar a otra, o a ninguna, darse un año sabático. Personas que tienen un menor apego, creo yo, muchos de ellos, no todos, un menor apego al trabajo. Están más preocupados de eso que llaman ahora la calidad de vida. Son personas que pueden tener también una menor formación técnica, profesional, que antes, porque a su vez ha cambiado las estructuras educacionales en todos los niveles. Son más frágiles, son bastante, digamos, más o menos confiables, menos potentes. A mí yo esto lo he contado muchas veces. Un decano de una universidad de primer nivel, a propósito de una carrera ardua, él mismo me dijo, y esto no ahora, sino que hace unos 10 años por lo menos, ahora debe ser peor, me dijo, estamos bajando los niveles de exigencia porque si no nos quedamos sin alumnos. Así. Entonces, puede ser que un factor es no que se destruya el cargo, sino que se prefiere contratar a una persona de otra formación, de otra generación, para ocupar ese cargo. Normalmente solía ser al revés. Normalmente en Chile, usted ya cumplía 40 años y empezaba a ser considerado anciano. Yo nunca voy a olvidar una nota policial que leí hace muchísimos años en un diario de una persona que había muerto, un anciano de 40 años que había muerto en un accidente. Un anciano de 40 años. Entonces, la gente mayor era la que tenía problemas laborales, se prefería gente joven, y entonces te explicaban que la gente joven tiene menos exigencias, es más obediente, digamos, está más dispuesta a seguir órdenes. Pero eso fue en el pasado, ahora es al revés, creo, me parece, por lo que uno capta aquí y allá. Los jóvenes son menos confiables. Usted contrata a un joven y a lo mejor a la semana ya se quiere mandar cambiar o no va a la pega porque vio otra oportunidad en otro lado, porque se quiere cambiar de ciudad, porque por lo que sea no le gustó el jefe, son más exigentes desde ese punto de vista, son menos, son menos proclives a seguir las disciplinas y las órdenes de una organización, son más rebeldes, son más inquietos. Entonces, las empresas empiezan a darse cuenta de eso, que no pueden, digamos, contratan a alguien después de mucho tiempo de estar buscando, y resulta que el contratado se va a los 6 meses, al año, y vuelta a buscar otra vez a alguien que lo reemplace. Entonces,
Empleemos mejor a esta persona de 40 años que tiene experiencia, que no anda, digamos, buscando calidad de vida, sino que simplemente quiere ganar un sueldo y hacer su pega. Eso es una posibilidad, lo planteo como una posibilidad, como un factor que puede, tal vez, quizás, en una de esas estar presente. Es decir, se tiende a preferir personas un poco mayores. No digo ancianos como yo. Si yo tratara de obtener una pega fuera lo que yo hago en mi propia empresa, nadie me daría pelota porque soy muy viejo. A pesar de que trabajo más que muchos jóvenes, pero igual. Pero estoy hablando de personas de 40, 50 años, quizás jubilados de otra cosa, y que quieren seguir trabajando. Son mucho más confiables y tienen más experiencia. Conocen mejor, digamos, los protocolos de la conducta de cómo uno tiene que manejarse entre una empresa. No llegan con la actitud de que la empresa tiene que ajustarse a mis gustos, a mis preferencias, a mi cultura, a mis ambiciones, a mi calidad de vida. Al revés. La persona se ajusta, entiende que tiene que ajustarse. Ese es un factor. No sé qué peso tiene. Ni siquiera estoy seguro que exista, estimado amigo. Lo planteo como una posibilidad nada más. Pero lo que sí es concreto son las otras dos explicaciones. Una, el reemplazo de tareas por inteligencia artificial. Dos, la desaparición de cargos, ahí sí destrucción, por empresas que cierran, por quiebra, porque les va mal, o se achicaron, o quedaron obsoletas tecnológicamente, ya no pueden competir, y ahí sí se van destruyendo cargos, y desde luego se destruyen cargos de personas de todas las edades en ese caso. Bueno, es bastante complicado y este es un tema que no veo cómo se puede resolver porque estaría obedeciendo en el fondo a fuerzas de desarrollo tecnológico y económico que no se pueden cambiar por decreto o por ley. La tecnología actual, no solo la inteligencia artificial, sino que la robotización, la automatización, que viene de hace tiempo, están eliminando cargos efectivamente. Uno puede ver esto gráficamente. Yo no hace mucho, estudiando un tema X, cómo funcionaban las fábricas en Estados Unidos durante la guerra. Y esto porque estaba interesado en el tema del empleo femenino, contrataron a montones de mujeres porque los hombres estaban reclutados, qué sé yo. Y había fotografías de empresas que estaban a cargo de fabricar aviones de guerra, bombarderos y casas. Y habían fotos de el lugar, la oficina donde estaban los dibujantes técnicos para dibujar las distintas piezas del avión. Y era bien impresionante la foto, un enorme recinto con, no los conté, docenas y docenas de personas inclinadas en sus mesas de trabajo dibujando partes y piezas de los bombarderos Liberator, los B-24. Bueno, hoy eso usted no lo ve. No hay docenas de dibujantes técnicos. Hay un software que hace eso. Un software que hace eso. Vean, eso lo he mencionado muchas veces, vean videos, fotografías de los recintos donde se fabrican automóviles. Máquinas, robot. Unas máquinas gigantes que bajan y hacen cosas, agarran las partes metálicas, agarran todo y van soldando. Después aparecen los seres humanos ahí haciendo otras cosas, pero son mucho menos que lo que usted ve en fotografía o en películas de cómo era, por ejemplo, la fábrica Ford en los años 30, fábrica de autos, lleno de gente. Ese es un proceso que va a continuar y va a aumentar y va a empezar a dejar sin empleo no solo a los jóvenes, sino que toda clase de gente, incluso profesionales. La inteligencia artificial especialmente va a ser muy potente en eso. Ya se están perdiendo empleo en Chile por ese motivo. Así que este tema va más allá de los jóvenes, de la gente joven entre 18 y 34 años. Esto este es un tema que abarca a toda la sociedad. ¿A qué nos vamos a dedicar? O sea, ustedes, yo voy a estar bajo tierra. ¿A qué se van a dedicar ustedes, la gente menor que yo y sus hijos, en 10, 20 o 30 años más? ¿Cómo va a funcionar la economía? ¿Cómo la gente va a tener un ingreso para poder hacer que esa economía funcione? Que haya una demanda de artículos, porque las cosas no se fabrican para ponerlas en una bodega. ¿Cómo va a funcionar el mundo? Muy distinto como ahora, sin duda. Así que esto
de las personas entre 18 y 34 años es solo un aviso de lo que viene, estimados amigos. Bueno, permítanme pasar a mi primer bloque antes de entrar a otro tema, el tema de la reforma constitucional. Y empiezo con Fastmark, una empresa chilena de carga que trae desde Estados Unidos a Chile lo que pidan y necesiten empresas y particulares, grandes cargas, pequeñas cargas, con la misma eficiencia, con la misma rapidez. Ya sea que usted pida un container repleto de maquinaria o pida que le traigan un anillo compromiso que compró en una joyería en Nueva York, lo van a atender exactamente igual. Fastmark.cl. Continúo con Oxibiota, ya sabéis, el sobre, más bonito que este, claro, con un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted elimina de raíz los malos olores. No los tapa, no los cubre, los elimina el olor, el mal olor, por mecanismos que ya les he explicado. Se está usando en muchas partes, restaurantes, casinos, casas. Este polvito se mezcla en agua, se convierte en esa colonia. Después usted lo vierte en los lugares donde salen los malos olores. Pongamos el fregadero en la cocina. O lo vaporiza en el jardín. Y se acabaron los malos olores por meses de meses. Oxibiota.cl. Sigo con compreoro.com, el sitio donde usted puede adquirir lingotes de 1 onza de plata, está aquí, o de 1/4 de onza de oro, está aquí, todos certificados por su pureza por la Universidad Católica. Aquí está un certificado. El oro 99,9999% de pureza. La mejor inversión, estimados amigos. Y cada vez va a ser mejor, porque está empezando a cambiar poco a poco el sistema de intercambio. El sistema monetario mundial va hacia un cambio. El dólar va a ser menos importante, el oro va a cobrar más importancia. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted puede ubicar a artistas del flamenco para que vayan a su casa, a un cumpleaños, una fiesta, una boda, lo que sea, y usted quiere amenizar con algo bonito. Están disponibles para restaurantes, como suelen estar en la Casa del Jamón, pero pueden ir a otro, para organizaciones comerciales, empresariales, estatales, académicas, lo que sea, que quieran organizar un número lindo, distinto a la cosa habitual. Este conjunto de músicos del flamenco que son del primerísimo nivel, la bailadora, la cantadora, los guitarristas, todo fantástico, un espectáculo precioso. Ellos llevan todo. Si usted quiere hacerlo esto en su casa o en su organización, no tiene que preocuparse del sonido, los parlantes, ellos llevan todo el equipo. Ya. Hoy jueves, dije, está entrando al Senado el proyecto de reforma constitucional que forma parte de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, ACOT. Esta reforma constitucional, en lo principal, consiste en determinar constitucionalmente que es deber del Estado proteger la seguridad de los ciudadanos, expresamente y no tácitamente, como parte del articulado de la Constitución. Todo gobierno debe cautelar como un deber la seguridad de sus ciudadanos, y con esta reforma constitucional van un montón de puntos que tienen por objeto reforzar la seguridad, puntos que ustedes pueden ver en la prensa, pero para nombrarle uno o dos, régimen distinto carcelario, para segregar algún tipo de criminales o delincuentes de otros, para que no se produzcan juntas que pueden ser muy peligrosas, disposiciones para quitarle derechos a los imputados en delitos, dificultar las situaciones que se producen ahora, que desde las cárceles mismas hay tipos que manejan organizaciones criminales, un montón de medidas. Y ya la pregunta que yo me hago es, ¿por qué lado se va a agarrar la parte más dura de la oposición para poner obstáculos? A pesar de que saben perfectamente que yo diría la totalidad de la población chilena, el tema de la seguridad es el número uno. Y que en encuestas que se han hecho, que yo aquí mencioné en un programa, más del 80%, en algunos casos cerca del 90%,
de la población apoya los distintos puntos de este paquete del ACOT. Obvio. ¿Por qué alguien tendría que oponerse a medidas que van a favorecer la seguridad de los ciudadanos, persiguiendo a los criminales, poniéndolos a buen resguardo? ¿Qué razón podría haber? Y esa es la pregunta que me hago. ¿Qué razones van a encontrar? Desde luego la cuestión constitucional me parece a mí que va a ser el elemento que van a agarrarse. Van a decir, no es necesario esto. Mande leyes, tome medidas ejecutivas. Pero nada de meterse con la Constitución, a pesar de que ellos se metieron con la Constitución, pisotearon la Constitución. De hecho, querían echar abajo la Constitución en el proyecto constitucional, el primero que presentó la izquierda, que era realmente una cosa delirante. Y en su contenido, en su principio organizador de ese proyecto de la izquierda, era echar abajo la Constitución. Si son revolucionarios, pues. Un revolucionario lo primero que quiere hacer es cambiar completamente la estructura básica, legal y jurídica de una nación. Si no, no son revolucionarios. Pero ahora se pusieron constitucionalistas. Están discutiendo en este momento en el Tribunal Constitucional para tratar de ponerle obstáculo a la ley de reconstrucción, con razones constitucionales completamente ridículas, pero lo están intentando. Ahora se presentaron como defensores de la Constitución. Y lo van a hacer de nuevo aquí. Van a decir, no, esto no, porque es peligroso, o porque es fascista, o porque es ultraderechista, o inventaron otro término ahora, que el gobierno de Kast se está inclinando al bukelismo, o sea, a un gobierno tipo Bukele. Curiosamente hay un montón de gente, los que me comentan en mis programas, no todos, pero un buen número, que les encantaría una especie de bukelismo a la chilena. O sea, que se fuera realmente brutalmente duro con los delincuentes. Yo no me voy a pronunciar sobre si es necesario el bukelismo, leninismo o no, pero no hayan por dónde agarrarse. Y el problema es que no pueden derechamente oponerse a todo lo que viene en este paquete, porque eso significa oponerse al país entero, oponerse al más elemental sentido común. Pero van a buscar maneras de joder. Si no es oponiéndose directamente, presentando indicaciones en número infinito para demorar las cosas, para trancar las cosas. Vamos a ver cómo lo hace. Y una cosa, no sé si curiosa o que novedosa en todo caso, es que el Partido de la Gente va a empezar a emitir desde el interior del Congreso, en las oficinas de ellos, un programa streaming que llaman ellos. Un streaming, o sea, una permanente producción de contenido audiovisual que va a estar surgiendo por YouTube. ¿El contenido cuál va a ser? Bueno, conversar con los miembros del PDG, quizás de repente invitarán a algunas otras personas, no sé, para que cuenten de ello y qué sé yo. Entiendo que ya grabaron, no pudieron sacarlo en vivo y en directo, pero grabaron uno con alguien del PDG. Y todo esto va a estar animado por por aquella persona que tiene experiencia en temas televisivos dentro del PDG, que es Pamela Giles. Que Pamela Giles viene de ahí, de la televisión. No sé qué programas hacía, no me acuerdo. Nunca vi un programa de la Pamela Giles, pero sé que está en televisión. Alguna vez me topé con ella en Chilevisión, antes que fuera Chilevisión. Era de ese mundo. Y por lo tanto, obviamente, que ella es la que va a animar. ¿Y qué puedo decir? Good luck, good night and good luck. Tengan suerte, que les vaya bien. Pamela va a rescatar su antigua vocación o profesión como animadora o miembro de un programa de televisión, en este caso en la forma actual del streaming por YouTube. Otra muestra más, entre miles de más muestras, de que la televisión abierta, común y corriente que todos conocemos, es un animal ya obsoleto. Ahora todo es digital, todo es por YouTube o por otras plataformas. Esa es la manera como la gente comunica sus cosas. Así que me parece que está bien, me parece que tienen todo el derecho del mundo. Entiendo que pueden tener problemas si se monetiza el programa. YouTube es una empresa comercial,
la gente que produce contenido permite que funcione, que exista YouTube, tiene que presentar algo YouTube. Entonces esas personas que existen y producen programas, como yo también, se monetizan sus programas, reciben dinero, dependiendo de la cantidad de visitantes, de cuántos años uno esté haciendo programas, de cuántas horas o acumuladas de programas ha hecho, etcétera. Y dadas ciertas condiciones se empieza a recibir dinero. Dependiendo, hay gente que se ha hecho millonaria, en mi caso lamentablemente, depende, si usted tiene millones de seguidores, puede recibir bastante plata. Si no, no. Si no, puede recibir 10 pesos y un sándwich. Pero hay monetización, da lo mismo si es mucha o poca plata, pero... Y ahí se genera un problema. Entiendo que se generaría un problema con eso, de que se estuviera usando un local público, un local del Estado, como es el edificio del Congreso, para hacer un programa que produce dinero, qué pasa con ese dinero, en fin. Pero esos son temas, yo diría, secundarios, que se irán a resolver de una forma o de otra. Lo interesante es que se les ocurrió hacer esto, que es novedoso, y puede ser interesante. Depende. Yo creo que Pamela Giles sabe perfectamente hacer este tipo de cosas, por supuesto. Así que todo dependerá al final del día del interés que puedan que puedan tener las personas que entreviste en este programa. Mucha suerte, Pamela, con su streaming. Y antes de ir al tema que quiero tocar con un poquito más de extensión, tal vez, permítanme contarles de servicios logísticos de ingeniería, consultores que son ingenieros que revisan la logística de su empresa y ven qué es lo que está funcionando mal. Siempre está algo funcionando mal o Mahoma, se empieza todo a descuajeringar con el tiempo, se empieza todo a relajar, a guatear, como se dice. Entonces ellos ven qué es lo que está guateando, usted está perdiendo plata, usted está perdiendo clientes, le ofrecen un modelo alternativo, más sólido, más inteligente, y le buscan el personal adecuado. Esto es un ejercicio que toda empresa deberá hacer al menos una vez al año para ver cómo está funcionando la logística. Sigo con Pontara, esta especie de editorial, pero que es más que una editorial, que se dedica no meramente a recibir textos de algún escritor y a ver si los publica o no, sino que ayuda a una persona que quiere escribir un libro a escribirlo, ayuda a una persona que ya escribió un libro y que lo tiene en un cajón a publicarlo, a mejorarlo y a publicarlo eventualmente. Esta es una empresa hecha no para escritores que ya publican, sino para escritores inéditos, para que se conviertan en éditos, se conviertan en escritores publicados. Pónganse en contacto, como ya lo han hecho un buen número de escritores que ustedes no conocen todavía, pero que van a conocer gracias a pontara.cl. Y sigo con AutoWolf, una empresa muy original que se hace cargo del tema de su automóvil en todos los sentidos. Lo tiene usted abollado, despintado, feo, van a su casa y en 24 horas lo dejan como nuevo. ¿Acaso está demasiado aporreado? Se lo llevan, pero en 2 o 3 días lo tienen de vuelta. ¿Cómo hace usted el proceso? Mire qué fácil. Usted toma fotos, yo lo hice así, toma fotos de las partes feas de su auto que quiere arreglar, se las manda a AutoWolf, ellos ven, le hacen un presupuesto, se lo mandan, usted dice ok, ellos vienen a su casa y dejan todo arreglado o se lo llevan por 2 o 3 días y se lo devuelven al lugar que usted quiera. Fuera de eso tienen una automotora de venta, compraventa de autos usados, seminuevos como dicen ahora, y fuera de eso, si hay un problema mecánico, tienen técnicos y de buena calidad para arreglar el problema mecánico de su auto. Le regalan una aspiradora, si usted es cliente de ellos, una aspiradora para el auto. O sea, es un servicio completo, impecable, fantástico que yo probé, estimado amigo, redondito. Autowolf.cl. Antes de entrar al tema, permítanme hacer algo que hacía rato que no podía hacer, que era mostrarles una de las botellas de vino que usted podría hacer suya si se hace miembro del Club Eudora. Se hace miembro y una vez al mes le llega una caja con varias, no con una, con varias botellas de vino, todas distintas, no todas de la misma marca, no todas el mismo sello, como esta 360, que es un tempranillo del Valle de Colchagua del año 2023. Vinos muy especiales de altísima calidad, que usted no encuentra en ninguna otra parte, salvo en el Club Eudora. Si usted quiere tener una vez al mes una caja con varias botellas de vinos excepcionales, de esos que uno los toma de congotario,
hágase socio del Club Eudora. Y no olvidéis Edisur, la editorial, amigos míos, chilena, con un local en Compañía 1025, donde se encuentran libros de alta calidad, de buenos autores, a precios convenientes, libros bien hechos. Y además en edisur.cl, el sitio web de esta editorial, hay una sección digital con muchísimos títulos en ese formato para que usted baje a su Kindle. Bueno, en este momento existe, no vamos a decir que es lo más importante de Chile, no ocupa los titulares de la prensa, una polémica que es muy vieja en el mundo, no en Chile. Una polémica que viene que tiene siglos, la discusión entre qué peso relativo han de tener las ciencias y las humanidades. Y es una polémica que se encendió en Chile a propósito de que la señora Lincoln Lao, que está a cargo del ministerio correspondiente, ¿no es cierto?, que está a cargo de promover las ciencias, promover, digamos, la educación al más alto nivel, está privilegiando las becas para personas del mundo de la ciencia, de la tecnología. Y entonces saltó a la palestra el conocido Carlos Peña, molesto, diciendo que, por así decirlo, Lincoln Lao está mirando a huevo o está quitándole importancia a lo que llama, abro comillas, humanidades. Esto es una viejísima discusión, un viejísimo tema, el peso relativo de la ciencia y las humanidades, etc. Ahora, ¿a qué llaman humanidades, estimados amigos? Bueno, esta es una palabra y un concepto que tiene sus siglos, ¿no? Empezó a usarse en el siglo XV en Italia. O sea, primero era a los retóricos, a la gente que se dedicaba a los estudios en latín, los llamaban algo así como humanitas, pero sin H. Después, cuando empezó el interés por los manuscritos, por los escritos de los filósofos griegos, material que empezó a llegar a Europa en el siglo XV, especialmente después de la caída de Constantinopla, empezaron los estudiosos, el principal de ellos diríamos sería Petrarca, a interesarse, a estudiar, a traducir, y esto en conjunción con un intento no simplemente de leer o de traducir estos textos griegos, sino que dentro de un movimiento cultural que tenía como objeto inclinar el interés por el hombre, por los asuntos humanos y menos por los asuntos divinos. Una vuelta a lo humano, al papel del hombre en esta tierra, a darle importancia a la vida aquí en este planeta y no estar pensando tanto en el otro mundo. Había todo un vuelco cultural, un vuelco, digamos, de postura ontológica casi, y esto fue acompañado por un interés creciente por los escritos no divinos, sino que muy humanos, de los sabios, de los retóricos, de los poetas de la antigüedad. Y Petrarca es un nombre principalísimo en ese proceso. Entonces, de ahí empieza a surgir, un poquito después, el término humanista, en el sentido de que estaba interesado en lo humano más que en lo divino. No es que se dejaran de ser cristianos, pero estaban preocupados de lo humano. Y entonces les interesaba la moral, los escritos éticos, la retórica, la poesía, la historia, la filosofía, todas esas cosas, la gramática. Y estudiaban latín, algunos estudiaron griego también para leer en vivo y en directo el material de la antigüedad. Esos eran los humanistas. Pero ¿qué tienen que ver esos tipos humanos y esa situación cultural e histórica con el humanismo, los humanistas de hoy? ¿A qué llaman humanistas ahora? ¿Qué humanidades son esas? ¿Qué sentido tienen? En algún momento, a estas interés por la retórica, la poesía, la gramática, todos relacionados generalmente con el mundo de la antigüedad greco-romana, en algún momento se agregó eso que se llama, abro comillas, ciencias sociales. Economía, historia, supongo que algunos la consideran una ciencia social, sociología, desde luego, se supone que es una ciencia. Yo estudié esa cuestión. Ok. En algún momento, y aquí les voy a mostrar un libro, que
lo leí hace muchos años y me gustó tanto que lo empasté. Apareció un señor que se llama Wilhelm Dilthey, un alemán, que escribió este libro, por supuesto no en castellano, está en alemán, Introducción a las Ciencias del Espíritu, en un esfuerzo muy heroico, muy interesante y yo creo que muy fallido también, de convertir las humanidades, los estudios sobre la historia, por ejemplo, específicamente, en una ciencia. Entonces Dilthey dijo que las ciencias naturales, así como llamaban a las ciencias físico-matemáticas, tenían como objeto explicar por qué tal fenómeno ocurre después de este otro. O sea, una relación, por ejemplo, causa-efecto. Las ciencias naturales tienen como objeto explicar y las ciencias del espíritu tendrían como objeto comprender. Comprender sería, en el caso de las ciencias del espíritu, en el caso, por ejemplo, de la historia, comprender las motivaciones, los contenidos de conciencia que llevaron a los actores de la historia de un momento dado a tomar ciertas decisiones, a actuar de cierto modo. Bueno, es muy difícil, digamos, considerar ciencia eso, porque la ciencia es una actividad que es falsificable, como se dice. O sea, usted puede experimentar, comprobar con experimentos, con observación, que tal o cual tesis, hipótesis, idea es o no es aparentemente en este momento la adecuada. Usted dice tal cosa ocurre y tiene la posibilidad de comprobarlo o falsificarlo, o sea, decir, no, esto es falso, no corresponde. Pero ¿cómo usted falsifica una adivinanza suya acerca de un contenido de conciencia de Julio César, por ejemplo? ¿Qué es lo que todavía se discute eso, los historiadores? ¿Qué era la agenda que tenía en mente Julio César antes que lo asesinaran? Pretendía convertirse en emperador, estaba preocupado de la guerra contra los partos nada más, estaba preocupado de reformas puntuales que se le iban apareciendo como necesarias cuando se hizo cargo de Roma como dictador. Puede que lo que uno comprenda o crea comprender de lo que había en la mente de Julio César sea correcto, que efectivamente eso era lo que pensaba, sentía Julio César, y que por lo tanto sus actos usted está comprendiendo por qué lo hizo. El problema es que no podemos comprobar que su comprensión es cierta. Podemos, cuando uno lee a un historiador que precisamente hace esto y dice César tenía más o menos esta intención, uno puede estar de acuerdo con él. Uno puede decir, me hace sentido esa explicación, esa comprensión, pero eso no la convierte en explicación, porque no se puede comprobar. Entonces, todo el concepto de ciencia del espíritu, interesante como es, yo creo que se desplomó hace mucho rato. Pero al fin y al cabo, por último, Dilthey, así como Petrarca en su época, después Montaigne en el siglo XVI, y otros en distintos momentos, eran tipos de gran calado. ¿Qué tiene que ver con estos supuestos humanistas de hoy en día que se dedican que reciben becas para estudios acerca de, por ejemplo, cuál es la relación del periodismo con los movimientos sociales? Y otros que inventan términos pedantes, pretenciosos, como la necropolítica. Todos, además, casi todos esos trabajos, esas propuestas que supuestamente requieren y necesitan y exigen, se les debe una beca, bastante inclinada a cierta postura política, claramente. Repletas de pretensión, mediocridades que se mueven en ese ámbito gris, oscuro y medio indescifrable de las llamadas ciencias del espíritu, que convierten una explicación que podrían decirla en palabras simples y claras en una mezcolanza de palabrería presuntuosa, petulante. ¿Por qué el país tendría que becar, financiar eso? El país necesita más científicos, más técnicos, más astrónomos, más bioquímicos, más matemáticos, más físicos. No más creadores de la necropolítica, o de la relación de la prensa con los movimientos sociales, o de ese tipo de cosas que son una especie de copia al carbónico de mala calidad de los escritos de gente de mucho más calibre, como los Foucault, los Derrida y otros por el estilo. Son humanistas al peo. ¿Por qué habrían de ser financiados? Si alguien quiere dedicarse a la necropolítica,
que no sé qué diablo quieren decir con eso. La política de la muerte, me imagino. Está bien, cada cual puede dedicarse a lo que quiera. Si quieren ustedes dedicarse al zapateo americano, bien, pero no esperen que los bequen. No somos tan ricos como país, ni mucho menos, como para poder permitirnos algunos lujos. Los lujos son permisibles cuando uno ya es rico. Entonces uno puede gastar la plata en cualquier cosa. Da lo mismo. Ya se cubrieron las necesidades básicas y más que eso. Entonces podemos hacer lo que queramos con la plata. Podemos becar a los estudiantes de la comunicación con los extraterrestres si queremos. Pero no Chile, ahora. Chile necesita más gente dedicada a estudios serios, reales y rigurosos. No requiere estas personas que se mueven en un territorio bastante mediano, en un territorio donde no hay, digamos, parámetros bastante claros para probar objetivamente qué es lo que están pensando, qué es lo que están diciendo, si vale la pena o no. No tenemos plata para eso, no hay ninguna razón. Yo he conocido personas, perdónenme, voy a dar un ejemplo sin dar el nombre, sé quién era. Una persona que en su momento, hace años, recibió una beca para ir a estudiar jardinería. O sea, corten hueveo, perdónenme. Así que, ¿qué es esta defensa que las humanidades son tan importantes? Sí, claro, son importantes para los humanistas. Y son importantes para los interesados como yo en la humanidad. Yo leo muchas cosas que podríamos decir pertenecen a ese sector. No solamente de eso, en todo caso. ¿Y cuál es la calidad de estos humanistas? De estos humanistas que están exigiendo becas y que pretenden tener becas. ¿Cuántos idiomas saben estos humanistas? ¿1? ¿2? ¿Cuánta historia saben? ¿Son capaces de leer a Homero en griego? ¿Son capaces de leer a Aristóteles? ¿Han estudiado a Aristóteles aunque sea en castellano? ¿Cuál es realmente el verdadero nivel de estos llamados humanistas? Que escriben sobre la necropolítica o sobre la relación del periodismo con las movilizaciones. ¿Cuál es el nivel real que tienen de humanismo? No son Petrarca, no son Montañez. No. No. Amigos míos, seamos claros. Cuando yo estaba en el colegio, en cuarto humanidades creo, se tenía que decidir si uno seguía el resto de las humanidades, la quinta y sexta humanidades, científico o humanistas, así se llamaba. ¿Quiénes eran los humanistas? Los que elegían simplemente los que se querían arrancar de las matemáticas, de la física, de la química y de la biología, porque eran más arduas. Entonces iban a esta cosa vaga, porque siempre se mantenían en ese universo más o menos vago de las humanidades. Y eran personas realmente interesadas, me acuerdo esos cabros en historia, en idiomas, en cultura. No, era para arrancar. Esos eran los humanistas. No, ya no estamos en el siglo XV, Carlos. No estamos en el siglo XVI tampoco. No somos contemporáneos de Petrarca ni de Montaño. No estamos en esos tiempos. No estamos en esos países. No estamos en la Florencia rica comercialmente, dirigida por unos tiranos educados y cultos. Estamos en Chile nomás, po. Estamos en Chile, en un país que tiene un ingreso ahí nomás, con una caja fiscal que la saquearon. Entonces, ¿por qué tenemos que estar dando becas a alguien que quiere estudiar la necropolítica? Que quiere que le paguen a hacer unos estudios de doctorado en necropolítica, o presentar unos estudios para recibir un doctorado pegado con chinche en el muro, que no significa nada. No le significa nada para él, o sea, a lo mejor para él sí, no le significa nada al país, que es lo que interesa. La beca es un financiamiento público y por lo tanto tiene que ser de interés del público. No es de interés del público la necropolítica ni la relación del periodismo con las movilizaciones. Es del interés del público que haya mejores y más científicos. Chile es una de las capitales mundiales de la astronomía por los observatorios que hay en el norte de Chile. Debiéramos tener más astrónomos, gente de verdad, inteligente, que estudia astronomía, física, matemática. Esos son los que necesitamos, a eso hay que becarlo. Ese es un material súper escaso. Humanistas, estos humanistas entre comillas, hay montones, sobran casi. Los vemos en estos observatorios de esto, observatorios lo más allá. Los vemos refunfuñando en ciertos sectores políticos. Los vemos escribiendo unos ensayos, unos escritos absolutamente ininteligibles, llenos de petulancia y confusión.
y oscuridad, porque sin oscuridad se nota que están diciendo cosas mediocres, están repitiendo lo que dijo otro. Entonces oscurecen todo y usan un lenguaje para la risa. Ese humanismo no es defendible y no es becable, creo yo. A menos que aparezca Petrarca. Si aparece Petrarca, Carlos Tapia, denle una bequita. Bueno, y quiero recordarles, amigos, a Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones integral. Y quiero recordarles La Bollería, una firma de banquetería. Si usted tiene que armar un banquete, requiere una empresa de banquetería, un banquetero. Y estos banqueteros son súper buenos, los conozco personalmente. Y usted los ubica en Instagram, @labolleriapirque. Si no, ¿cómo se la arregla usted con un banquete? Bien, amigos, eso sería todo por hoy. En una de esas, el sábado, me dedico a meterme un poco más a fondo y con más detalle en este tema del humanismo. Qué es lo que significaba en su momento y qué es lo que significa ahora. Cuando hablan de humanismo, de las humanidades y de la importancia de las humanidades. Sí, claro. Es como hablar de la importancia del agua para la navegación. No mucho más preciso ni mucho más significativo que eso. Bien, muchas gracias, estimado amigo. Nos estamos viendo. Chao.